La primera sesión de la tarde va a ser interesantísima, especialmente también por la comunidad autónoma en la que se encuentra este fabuloso sitio. Vamos a hablar de federalismo fiscal de la mano nada más y nada menos que de Javier Fernández Lasqueti, quien tengo a mi izquierda, quien tiene una carrera política interesantísima. Todos deberéis conocerle. Si no le conocéis, tenéis deberes por hacer. Carrera política pues, de la mano, entre otros, de José María Aznar, de Esperanza Aguirre. Ha sido consejero de Inmigración, de Sanidad en la Comunidad de Madrid y actualmente es consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad, bajo el gobierno de Díaz Ayuso. También ha colaborado siempre, se ha prestado siempre a colaborar y a participar en eventos como este, de la mano de organizaciones de la sociedad civil, liberales, liberal-conservadoras, y le estamos muy agradecidos de que esté hoy aquí. Y a mi derecha, a don Francisco Cabrillo, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, especializado, entre otras cosas, es difícil decir una sola cosa, pero entre otras, de la economía de la justicia y del derecho. Él ha sido presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, y mucho más importante que todo lo anterior, es secretario del patronato y uno de los padres fundadores de la Fundación Civismo. Entonces, yo la verdad es que desconozco por qué me han pedido que esté aquí arriba con ellos esta tarde, porque aunque he tenido la suerte de tratar al primero y de trabajar con o para el segundo, pues la verdad es que esto es totalmente inmerecido, pero estoy encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Así que muchísimas gracias. Vamos a comenzar con una breve intervención por parte de cada uno de ellos para enmarcar un poco el debate o la conversación. Y a continuación pues podemos tener bien un diálogo entre nosotros con algunas cuestiones o algunos temas que puedo sacar a relucir y, por supuesto, finalizaremos con algunas preguntas del público. Muchas gracias, don Francisco. Si le parece, comenzamos por usted. Pues muchas gracias. Efectivamente, esto de ser secretario de Civismo es muy importante, eso que quede claro. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones generales sobre el federalismo fiscal y, a ser posible, provocativas, que es lo que interesa, ¿no? Y sacar algunas ideas que yo creo que van en contra del discurso dominante y que pueden ser objeto de discusión. Bueno, no, el federalismo fiscal es un aspecto de esa visión más general del federalismo que desde hace muchos años se considera que es una de las formas de controlar el poder del Estado, ¿no? Esto está ya en la teoría política, está en Montesquieu, pero quienes lo plantean como institución política básica son los norteamericanos en su primera constitución, ¿no? La Constitución norteamericana nace ya como una constitución federal en la cual los aspectos fiscales son muy importantes. La historia fiscal de Estados Unidos es muy divertida, porque inicialmente el gobierno no tiene prácticamente fondos de nada y se inventa todos. En la historia fiscal americana, los impuestos sobre el aguardiente, ustedes pensarán, estos eran una panda de borrachos, pues siempre están hablando de lo mismo. No, la cuestión era que realmente eran los estados los que tenían la capacidad de cobrar la mayor parte de los impuestos de la época, ¿no? Por eso yo siempre digo que en España, donde tenemos un federalismo fiscal reciente, tenemos que mirar mucho la tradición norteamericana, porque los problemas que se están planteando aquí, allí se han planteado desde hace más de 2 siglos. Entonces siempre habrá algo que aprender. Y es un tema actual, una actualidad, yo diría, candente, porque continuamente están ustedes viendo todos estos debates sobre la competencia fiscal. Y la primera idea que quiero trasladarles es que la lógica de este tipo de razonamientos se puede aplicar a escalas muy diferentes. Es decir, el debate que puede haber en la Unión Europea sobre autonomía fiscal o competencia fiscal o armonización, en esencia no es muy diferente al que puede haber dentro de España. Hay unas restricciones institucionales diferentes, pero la lógica en esencia es la misma. Y en el lenguaje de la Unión Europea
hay una expresión que me da mucha gracia, que es algo así como competencia fiscal potencialmente distorsionadora. Esa es un poco la idea. Oiga, la competencia fiscal genera distorsiones porque las empresas o los contribuyentes se van a instalar allí donde la presión fiscal sea más baja. Esto no es verdad, hay muchos elementos que influyen, pero sin duda la presión fiscal es uno más y es perfectamente lógico, por otra parte, que sea así. ¿Por qué se critica todo esto? Y ahora que hemos visto todo este tema del impuesto de sociedades y estas cosas. Esto es lo que suele conocerse vulgarmente como la carrera hacia el fondo, ¿no? El argumento es el siguiente. Si hay competencia fiscal, los gobiernos se ven limitados para subir impuestos. Esto es verdad. Si se ven limitados para subir impuestos, pueden gastar menos y, en consecuencia, el nivel de bienestar social será más bajo. Esto es lo que no tiene por qué ser verdad. Puede serlo, pero puede no serlo. Es decir, aquí puede ocurrir lo contrario. Es decir, es verdad que si hay competencia fiscal, los estados tienen menos capacidad para subir impuestos. Pero no tenemos ninguna garantía de que estos estados se encuentren en el nivel óptimo de presión fiscal. Si se encuentran en un nivel de presión fiscal muy bajo, podemos decir, hombre, iríamos mejor con más fondos, pero lo que ocurre en la mayor parte de los casos no es eso. Es que tenemos niveles de presión fiscal muy altos. Y si tenemos niveles de presión fiscal muy altos, la competencia a lo que contribuye es a reducir ese nivel de presión fiscal y, en ese caso, elevar el nivel de bienestar. Este es un planteamiento un poco teórico, pero es muy importante, porque fíjense que en todos los debates se da por supuesto que los estados han alcanzado su nivel de gasto público o presión fiscal óptimo y que cualquier bajada reduce el nivel de bienestar. Esto no tiene por qué ser verdad. Los estados, y cuando digo estados, repito, pueden ser naciones o pueden ser comunidades autónomas como en España, claro, se encuentran con esta situación. ¿Y qué hace un grupo de empresas cuando quiere maximizar su situación? Llegar a un acuerdo, constituyen un oligopolio. Fíjense que el argumento en contra de la competencia fiscal es decir, bueno, no podemos aceptar que la gente se vaya a otro lado. George Stigler, el que fue premio Nobel de Economía, uno de los padres de la teoría de la organización industrial, tiene un concepto que es el concepto de oligopolio perfecto. ¿Qué es un oligopolio perfecto para Stigler? Stigler dice, no lo midan ustedes con condiciones, no, miren a los clientes. Dice, un oligopolio perfecto es aquella situación en la cual ningún cliente tiene ningún incentivo para cambiar de proveedor. ¿Por qué? Porque se han puesto todos de acuerdo y ofrecen exactamente lo mismo. Bueno, este es el objetivo muchas veces de los estados y de los acuerdos. Llegar a una situación de oligopolio perfecto en la cual nadie tenga incentivo para trasladarse, lo que en la terminología del federalismo fiscal americano se llama votar con los pies, es decir, irse a otro sitio. Por lo tanto, yo creo que esta es la primera idea realmente importante en la que quería insistir, que es un poco la base teórica. Un segundo punto, que es falso también. Este segundo punto es el siguiente, y en España se usa muchísimo. Esto se lo puede permitir Madrid porque son más ricos, pero las regiones pobres tienen que tener impuestos más altos porque si no, no van a poder tener ingresos suficientes para ofrecer el gasto público que sus ciudadanos, sus contribuyentes demandan. Bueno, uno pensaría, vale, si esto es así,
Y en España observamos que lo es. En España, Extremadura, un ciudadano de Extremadura paga muchos más impuestos que en Madrid. Bueno, ¿no habrá otra solución? No, pues no es verdad, no es verdad. Si miramos de nuevo, por eso decía que hay que mirar el caso norteamericano, vemos que esto no es cierto. Es decir, los estados de renta más baja, que están casi todos en lo que fue la antigua Confederación, en el sur este de los Estados Unidos, estoy hablando de Mississippi, Alabama, Tennessee, todos estos estados, que son por general los que tienen renta más baja, tienen impuestos más bajos. Pagan un residente en Tennessee paga menos impuestos que un residente en California, en Nueva Inglaterra, y no digamos que en Nueva York. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos estados lo que hacen es intentar atraer actividad económica y ofrecer incentivos para que la gente se traslade. Es una forma de competencia y, por tanto, de desarrollo de regiones más atrasadas. Aquí no, es decir, aquí si uno mira los datos, lo primero que se pregunta es ¿quién diablos está dispuesto, qué profesional con ambiciones o empresario está dispuesto a irse a Extremadura? Nadie. Sería absurdo que se fuera a Extremadura. No le ofrecen absolutamente nada. Es decir, las regiones más ricas le van a ofrecer mejores infraestructuras, mejor comunicación. Bueno, las otras regiones deben ofrecerle algo. Denle usted por lo menos facilidades, pero no le diga que no, que le van a cobrar muchos más impuestos, porque si no, no tienen dinero. Este es otro argumento importante, ¿no? Y esto da lugar a lo que yo he llamado alguna vez la paradoja del federalista de izquierdas. ¿Qué es la paradoja del federalista de izquierdas? La pregunta es, ¿cómo se puede ser muy federalista y al mismo tiempo de izquierdas? Porque si uno observa de nuevo la experiencia americana, ustedes observan lo que en América podríamos llamar la izquierda, es decir, lo que llaman los liberales del Partido Demócrata, que no son liberales, pero bueno, los socialdemócratas del Partido Demócrata, el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt puede ser el ejemplo. Esta gente hace dos cosas: intenta aumentar el gasto, intenta aumentar el nivel de regulación, y lo hace, y al mismo tiempo están enfrentados continuamente con los estados porque quieren centralizar el poder. De modo que el socialdemócrata intervencionista que quiere más gasto público, lo normal es que sea centralista, y esto es coherente. Pero, ¿qué ocurre en España? Pues que en España nos podemos encontrar con el señor que por una parte quiere mucha más autonomía para su comunidad, pero al mismo tiempo quiere mucho más gasto público y muchos más impuestos para su comunidad. ¿Qué pasa? Que esto es contradictorio, porque si damos mucha autonomía a las comunidades, vamos a tener competencia. Y si tenemos competencia, le va a resultar más difícil subir los impuestos. Al final, ¿cuál es la solución? Y es lo que se está planteando: volver al oligopolio perfecto de Stigler. No, que todos se pongan de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, igual. Entonces le damos poder al gobierno central para que el gobierno central imponga sus condiciones. Con lo cual, uno de los elementos claves de la descentralización fiscal se pierde. Aquí parece que lo que estamos queriendo es que toda la recaudación se obtenga mediante un oligopolio, y luego, eso sí, que se le dé a las regiones y entonces el gobernante autonómico gaste como quiera. Pero esto es una incoherencia, y es una incoherencia que se da en este país y que tiene muy difícil solución. Decía antes, y con esto termino, que algo similar ocurre en Europa. En Europa estamos viendo la resistencia ya de
muchos años de los irlandeses con el impuesto de sociedades, o de otros estados, etcétera, el cual además son acusados continuamente de esta idea del paraíso fiscal. Esta es una idea verdaderamente notable, ¿no? El paraíso fiscal, como ustedes saben, está mal traducido porque es no es a fiscal heaven, es a fiscal harbor, es decir, un puerto fiscal, ¿no? Está muy claramente definido en la organización internacional. Entonces, todo esto que se dice, Irlanda es un paraíso fiscal, Holanda es un paraíso fiscal, no. Usted tendrá diferentes niveles de presión fiscal, pero no es esto para nada. ¿Y qué es lo que se intenta en la Unión Europea, esta vieja historia? Pues lo mismo, ir al oligopolio perfecto de los estados. Entonces, es un tema de actualidad, va a seguir de actualidad en los años anteriores y creo que no sería mala idea porque tuviéramos la visión alternativa a la visión oficial, donde parece que todo lo que sea armonización es buena idea y en cambio todo lo que sea competencia parece que es mala idea. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para don Francisco. Muchas gracias, don Francisco. Señor consejero, algunos planteamientos sobre esta cuestión del federalismo fiscal. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a la Fundación Civismo, a ti, Juan Ángel, y a Julio Gómez y a New Direction por invitarme a esta universidad de verano, que me alegra de verdad mucho, y más estar aquí en la mesa con Paco Cabrillo, de quien mucho he aprendido y con quien mucho he hablado de estas cosas en los últimos 20 años, por lo menos. Bueno, a ver, la cuestión que planteáis en esta mesa, yo empiezo por una toma de posición. O sea, a mí me gusta la competencia y entonces me gusta la competencia fiscal. Entonces, no puedo inventarme además o construir 17 motivos por los cuales creo que es bueno que comunidades autónomas, ayuntamientos, países puedan fijar libremente sus propios tributos, pero la que mejor se me ocurre es esa, es la propia idea de competencia, ¿no? Yo no uso la de federalismo porque confieso que le tengo un santo temor a la palabra federalismo, porque me parece que implica, al menos en España, algunas otras consideraciones que ya se refieren a soberanía y cosas de estas, que no es el caso. Pero competencia fiscal, sí, cuanta más, mejor. Y eso será lo mejor para todos. Y al menos por dos razones, ¿no? La primera la estaba explicando hace un momento el profesor Cabrillo. De manera lógica tenderá a producirse una competencia a la baja, y eso actúa como un freno, no digo que automático porque no es automático, pero sí tenderá a ser un desincentivo para el político que quiere subir. Sí, ¿se me oye poco? Vale. Para los políticos que quieren subir o que tienen la tentación de subir impuestos. Luego en ese sentido, creo que Carlos Rodríguez Brown lo contaba en un artículo muy bien, como siempre, esta semana, no me acuerdo dónde era, la idea de competencia como freno casi automático al crecimiento sin fin de la presión fiscal o al empeño en cargar al contribuyente con máximas cargas fiscales. Y luego otra segunda razón de la que se está hablando menos ahora en la polémica en España, pero que en realidad es la que le dio razón al hecho de que las comunidades autónomas tengamos capacidad normativa sobre impuestos cedidos. Eso aparece fundamentalmente en la reforma del sistema de financiación que hace Aznar en el año 2001, cuando ya se transfiere el 50% del impuesto sobre la renta, con capacidad normativa, con capacidad para subir y bajar impuestos. Y bajo una
etiqueta o bajo un nombre que se está dejando de usar y es una pena, que es corresponsabilidad fiscal. Es decir, que cada uno se haga responsable de lo suyo. Eso, los que estábamos entonces en el gabinete de Aznar, había un tipo en el gabinete de Aznar extraordinariamente inteligente, que lo sigue siendo, extraordinariamente divertido, que lo sigue siendo, llamado Román Escolano. Y Román decía, o sea, que si el Lendakari de La Rioja quiere construir polideportivos de Renzo Piano y salas de exposiciones de Santiago Calatrava, que tenga que ir a la gente a pedirle el dinero. Y está muy bien, efectivamente. Entonces yo cuando veo tipos del IRPF ahora mismo en Cataluña, 50%, el tipo máximo, aquí estoy juntando el tramo autonómico y la mitad autonómica y la mitad nacional. Tipo mínimo 21,5, pero te vas a Valencia, 54% de tus ingresos se los tienes que pagar, 50% en Asturias y 45,5%, que no es que sea poco, en Madrid, o 46% en Castilla y León, digo, pues mira qué bien, porque efectivamente, primero hay competencia, segundo, el que quiera ahora poner un programa o que el que quiera construir una nación, inventándosela como Cataluña, pues tiene que ir a la gente y pedirle el dinero, y ya está, y luego la gente que vote lo que tenga por conveniente, ¿no? Y luego hay una tercera razón también que no apenas se dice. Llevamos aquí los últimos 2 años largos hablando de armonización y de qué es esto. No podemos vivir en un país, bueno, estas cosas que se inventan de los dumping y de los no sé cuantos, en el cual en cada territorio haya un impuesto diferente. Anda, claro, como en los ayuntamientos. O sea, toda la vida de Dios, todos los ayuntamientos tienen un tipo distinto de impuesto de bienes inmuebles y un tipo distinto de impuesto de vehículos. ¿Y pasa algo? No pasa absolutamente nada. Madrid ha bajado el IBI, en Cataluña, en Barcelona creo que lo han subido un montón. Bueno, pues está muy bien que sea así y ni siquiera no es ninguna tradición extraña o ninguna práctica extraña a la tradición tributaria, al menos del último siglo de España. Ya entrando más un pelín en el caso de Madrid. La que se dio cuenta de eso muy rápido fue Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre, nada más llegar al gobierno en la Comunidad de Madrid, en finales del 2003, principios del 2004, es la que decide aprovechar a fondo la capacidad que daba la corresponsabilidad fiscal. Cosa que tengo que decir no había sucedido con el presidente inmediatamente anterior, mejor dicho, sí la había aprovechado, pero al alza. Y entonces es Esperanza la que empieza, y el primer aldabonazo fue muy gordo y todavía perdurable y maravilloso, que es la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones. Y a partir de ahí han venido 16 años seguidos de bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid, 16 años seguidos en los que todos los impuestos han bajado y ninguno ha subido. Y eso ha tenido consecuencias. Muy evidentes. Cuando uno ve la curva de crecimiento del PIB comparada de la media nacional y de Madrid, ve que más o menos seguían trayectorias similares hasta que a partir del 2004 todos los años Madrid crece un poquito más que la media nacional. Cuando desciende un poquito menos, y al final lo que ha colocado a Madrid como primera economía nacional, 19,3% del PIB, cosa que no lo era hace 15 años, ha sido, o sea, no es que bajemos los impuestos porque somos la primera economía y nos lo podemos permitir, sino que a base de bajadas de impuestos, un mayor grado de libertad económica y, desde luego, respeto por el dinero del contribuyente y tratar de gastar lo menos posible, eso es lo que ha generado más actividad económica, más crecimiento económico. A lo largo de estos 16 años, los madrileños se han ahorrado 53.000 millones de euros. Esa es la renta que ha quedado en manos de los madrileños sumando estos 16 años seguidos. Esos 53.000 millones de euros, evidentemente, han ido a que cada uno tomara la decisión que sabe que le conviene, no a que la fatal arrogancia del político
yo incluido, o del burócrata, decidiera, te saco el dinero del bolsillo porque yo sí que sé en qué es lo que tú necesitas y tú siempre te confundes, ¿no? No, al revés. Entonces la gente ha decidido ahorrar, invertir, consumir cada uno lo que ha necesitado, pero 53.000 millones de euros metidos a lo largo de todos estos años en la economía han hecho mucho por generar más actividad económica, generar más crecimiento económico, generar más empleo, atraer a personas. Por cierto, cuando se dice que Madrid atrae, a Madrid se van todas las fortunas. Mentira, y estamos terminando, Manuel Llamas, que trabaja conmigo, está terminando un estudio muy bueno en el que se ve con cifras como no ha habido apenas fortunas relevantes que hayan ido hacia Madrid. Lo que sí se ha venido hacia Madrid ha sido mucha gente, y se ve perfectamente en un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, gente de entre 25 y 35 años buscando carrera profesional, buscando un lugar en el que tener un desarrollo profesional. Pues bienvenidos sean y fenomenal, ¿no? Frente a eso nos encontramos la amenaza de la armonización fiscal. O sea, de la cuestión de que Madrid bajaba los impuestos y luego otras comunidades autónomas, ojo, porque muchas y algunas, incluso luego al cambiar de gobierno al Partido Socialista, lo han mantenido. Cantabria no tiene impuesto de sucesiones. En Castilla-La Mancha sigue estando muy bonificado el impuesto de sucesiones. La única que ha quitado impuesto de patrimonio, eso sí, ha sido Madrid. Pero todo esto se veía como rarezas de estos de Madrid, que como son liberales, pues les da por hacer cosas raras. Por ejemplo, cuando se discute y debate el actual sistema de financiación, que es en el año 2009, en pleno zapaterismo rampante, nadie pone ningún problema ni nadie pretende limitar la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Discute sobre 20 cosas, pero no sobre esa. ¿Cuándo aparece el asunto de la armonización fiscal? Cuando a la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, entonces llamada María Jesús Montero, le aparece una manifestación en la puerta de la consejería llamada Stop Sucesiones. Y empiezan a meter presión en la calle, gente, a decir, quiero que me bajen el impuesto de sucesiones, como en Madrid, o como en Castilla-La Mancha, o como en Galicia. Y eso le irrita profundamente a una persona que tiene una personalidad muy marcada. Y no puede soportarlo. De hecho, Extremadura cede y Extremadura baja el impuesto de sucesiones. Y a ella eso le irrita tanto que construye una contrateoría que es: lo que es intolerable es que otros bajen los impuestos, entre paréntesis, para que aquí me vengan a pedir lo mismo a mí, y luego eso no lo podemos consentir. Lo cual es una cosa terrible, porque es, en realidad, el fundamento de fondo, o la idea de fondo que está en esta idea de armonización fiscal, la que está embarcada ahora ya muy claramente y con determinación de ir deprisa el gobierno y prohibirnos bajar los impuestos a los que tenemos impuestos más bajos, es una idea que lo que está es negando la propia noción de pluralismo político, ¿no? O sea, está haciendo que el socialismo fiscal sea obligatorio. O sea, tú te dejamos capacidad normativa, pero solamente si es para subir los impuestos, ¿no? Es un poco la misma historia de lo del impuesto de sucesiones, perdón, del impuesto de sociedades. Y ahora ya hablo del plano internacional. Mínimo 15%, y si lo quieres subir, más. O sea, mínimo lo socialista que yo considere que tienes que ser. Y si tú quieres ser más socialista, puedes, pero eso sí, si quieres ser menos socialista, o sea, lo que está prohibido es hacer una política tributaria más o menos liberal. Y en eso estamos, y en eso está ahora mismo embarcado el Gobierno. Han creado una comisión de expertos que se supone que dentro de 6 o 8 meses le dará a la ministra unas conclusiones que inevitablemente tenemos que pensar que vendrán absolutamente sesgadas, porque a los que ha puesto en ellas son gente que todos ellos se han declarado partidarios de prohibirnos bajar los impuestos, y van muy directamente, muy obsesivamente hablan de patrimonio, pero hablan de patrimonio porque hablar de los impuestos a los ricos es muy fácil, pero en lo que están pensando es en sucesiones. O sea, en sucesiones es donde hay capacidad de verdad recaudatoria.
Sucesiones, Madrid, que lo tiene bonificado al 99% y estamos recaudando casi 500 millones de euros al año, bonificado al 99%. Es en sucesiones. No digo nada de la crueldad que supone pretender subir el impuesto de sucesiones justo en el año en el que más españoles se han muerto, que es de una crueldad verdaderamente sin límites, ¿no? Pero patrimonio en el momento de máxima recaudación, cuando Madrid tenía impuesto de patrimonio, corrígeme Paco, recaudó 2.900 millones de euros en toda España, me parece, y de ellos 1.000 en Madrid. O sea que de patrimonio, o sea, de los impuestos a las grandes fortunas, nadie nunca ha sacado nada, ni lo sacará, porque no las encontrará, entre otras cosas, ¿no? Y solamente me quería detener, y no me quiero alargar más del tiempo que Juan Ángel nos ha dado, pero sí hay un argumento que me parece que necesita especial respuesta, y más en estos días, porque el otro día el Círculo de Economía, que anda ahora de gran reunión en Cataluña, el Círculo de Economía usaba ese argumento, que es: Madrid tiene que ser consciente de que por el hecho de ser capital es una privilegiada y, hombre, debería usar con más moderación ese privilegio, ¿no? Esta cosa como de Madrid lo absorbe todo. De hecho, el documento del Círculo de Economía dice Madrid absorbe. Madrid no absorbe nada, Madrid más bien emite, ¿no? Y de Madrid salen rentas hacia el resto del país. Para empezar, ser capital no garantiza nada. Dejo aparte el caso evidente de países en los cuales la capital no es ni mucho menos el principal centro económico, desde los Estados Unidos hasta Alemania. Dejo aparte el no pequeño detalle de que Madrid es capital de España desde 1561 y nunca había sido la primera economía nacional. De hecho, en el año 1980, Cataluña era el 19% de la economía nacional y Madrid era el 14%, 5 puntos menos, lo cual no es poco. Pero me voy ahora. No le genera a Madrid, a la Comunidad de Madrid me estoy refiriendo, mayor recaudación el hecho de que aquí estén. Se dice, no, como están las sedes de las principales compañías, pues claro, Madrid recauda más. Primero, el impuesto de sociedades es un impuesto 100% estatal. Nada tenemos que ver las comunidades autónomas, nada recibimos de ese tributo. Luego, por tanto, me da completamente igual que estén aquí las sedes o no, porque va a ir todo a la agencia tributaria y al Ministerio de Hacienda. Vayamos a los tributos que sí vienen a las comunidades autónomas. Entonces me fijo en impuestos sobre la renta, IVA e impuestos especiales, recaudados por la agencia tributaria o sea, entran por la Delegación de Hacienda de Madrid y luego ¿dónde van? ¿A Madrid, comunidad? No, en Madrid se recaudan al año 84.000 millones de euros entre IVA, impuestos sobre la renta e impuestos especiales, de los cuales para financiar a la Comunidad de Madrid se quedan 19.000 millones de euros. Los 65.000 millones restantes se van a financiar al Estado, al resto de las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Como tiene que ser, o sea, es que es completamente lógico que sea así. Primero porque los tributos tienen que ir al lugar donde se produce la transacción, en el caso del IVA, o la renta tiene que ir al lugar donde vive el residente. Y tercero también, bueno, por esta cosa se habla de la solidaridad. No, la solidaridad no es entre regiones ni entre comunidades autónomas, es entre personas, ¿no? Bueno, pues los madrileños aportamos el 68% del fondo que garantiza la calidad de los servicios públicos o un estándar alto de calidad de los servicios públicos en todas las comunidades autónomas, con independencia de su nivel de rentas. Es decir, hay un fondo que se nutre de lo que se recauda en todas las comunidades autónomas, digamos, se aporta en función de lo que tiene, de la riqueza de cada comunidad autónoma, que va a financiar que los hospitales de las comunidades autónomas con menor nivel de renta, los hospitales, los institutos, los centros de mayores, tengan
un adecuado nivel de calidad, o al menos de financiación, vamos. El 68% de ese fondo lo pone la Comunidad de Madrid. Luego, por tanto, no existe ese efecto capitalidad y es un error. Y además quienes se empeñen en mirarlo, y yo lo sentí el otro día cuando se leía el Círculo de Economía de Cataluña, cuanto más tiempo se fijen o piensen que sus males proceden de que Madrid es capital y lo absorbe todo, pues más tiempo tardarán en poner solución a su verdadero problema. Y su verdadero problema es que tienen un gobierno extremista, radicalmente independentista, lo cual genera una distorsión continua que, entre otras muchísimas desgracias, ahuyenta la inversión, pero que además de todo eso es un gobierno que es capaz de sacar impuestos, tiene, me parece, si no me equivoco, 18 impuestos propios, mientras que en Madrid tenemos 2 y en realidad uno de ellos o 2 sobrarían, ¿no? Y esa es la raíz del problema. O sea, cuando hay miles de viviendas ocupadas en Barcelona y las autoridades de allí no solamente no hacen nada, sino que lo que hacen es contribuir a ello, pues esa es la raíz, la verdadera causa de la pobreza de las naciones, como la verdadera causa de la riqueza de las naciones, pues eso, al final es seguridad jurídica, impuestos bajos, predictibilidad y libertad económica. Y eso es lo que intentamos dar en la Comunidad de Madrid, y eso es lo que va a continuar. Y mañana, que empieza la investidura de Isabel Díaz Ayuso, se abre un nuevo ciclo de 2 años de todo eso, de libertad económica y de impuestos bajos. Ahí es nada. Muchísimas gracias, Javier. Yo, para dejar tiempo a las preguntas del público, me voy a limitar a lanzar un par de cuestiones sobre las que quizá podáis arrojar un poco de luz. Por un lado, Javier, has mencionado antes que Madrid no absorbe, sino que Madrid llega, ¿no? Que es un efecto completamente opuesto, ¿no? Y me lleva a pensar en la diferencia, sobre la que quizá podrías hablarnos un poco, entre un paraíso fiscal y un oasis fiscal o un refugio fiscal, ¿no? Paraíso fiscal entendido como eso que absorbe, ¿no? En el sentido de que es tan atractivo que efectivamente, o un oasis fiscal que se contrapone a todo lo que no es oasis, que es ese desierto, ¿no? Infernal. Y por otro lado, has hecho alusión a esto y quizá podáis comentar un poco más al respecto. Yo a mis alumnos este último cuatrimestre les intentaba hablar de la imposibilidad, porque no existe, de la asepsia normativa o valorativa que subyace, ¿no?, a las políticas públicas. Siempre hay una concepción del hombre, de la sociedad, y unas ideas detrás. En ese sentido, aquí estuvo con nosotros el lunes Daniel Lacalle y, entre otras cosas, habló de su último libro, que lleva por título Libertad o Igualdad. Entonces, ¿por qué la obsesión de la izquierda, ¿no?, en el plano de las ideas con esta igualdad? Por lo menos en el plano económico, porque quizá en el plano social o político han superado completamente la igualdad y están en la identidad, ¿no? Entonces, las dos cuestiones: paraíso fiscal versus oasis fiscal, y por otro lado, ¿por qué esta obsesión con la igualdad, que en este caso se manifiesta en esta armonización fiscal? Arranco yo, Paco, si quieres. O sea, paraíso fiscal nada. Oasis fiscal, tampoco estoy yo en condiciones de decir que Madrid sea un oasis fiscal. Lo que sí sé es que es lo más lejano a un infierno fiscal que hay en España, eso sí. Pero ni siquiera o sea, un lugar en el que hay gente que tributa un 45,5% de sus ingresos, es decir, que hasta el día, pues tal como hoy es 15 de junio, 16 de junio, ¿no? Hasta un día como hoy lleva trabajando todo el año para el Estado, y empezará a cubrir sus propios ingresos a partir de hoy hasta el 31 de diciembre, eso no es, desde luego, un paraíso fiscal, y es un oasis solamente por comparación, ¿no? Lo miro incluso en las rentas más bajas, un 18,5% de tributación del impuesto sobre la renta, como tiene Madrid, no es un paraíso fiscal. Es mucho mejor que el 21,5% de Cataluña o el 19,5% de Valencia o el 23% del País Vasco, ¿no?
pero desde luego no es un oasis fiscal. Lo que sí es cierto es que en Madrid hay cosas en las cuales sí se parece más a otros países europeos. O sea, en ningún país europeo existe un impuesto como el de patrimonio, en ninguno. Y todos lo tuvieron. En los años 70, Festival de la Socialdemocracia Mundial, todos los países europeos tenían un impuesto equivalente al de patrimonio, o un impuesto por tener patrimonio, ¿no? Eso ha desaparecido en todos. En algunos se ha subsumido dentro de la renta, en otros se ha subsumido dentro del impuesto inmobiliario, lo que sería aquí el IBI, y en otros literalmente ha desaparecido. En 15 países de la Unión Europea no hay impuesto de sucesiones, y entre ellos destacó Suecia, Italia, Austria, Portugal. No tienen impuesto de sucesiones, sencillamente. Con lo cual, pues también nos hace que pensar. Juan Ramón Rayo decía una vez, y yo creo que tenía toda la razón, que probablemente Madrid está actuando como retenedor, no como absorbente, sino como retenedor de patrimonios que de otro modo se estarían yendo a Portugal o a otros países europeos, porque allí no hay impuesto de sucesiones y no hay impuesto de patrimonio, ¿no? Y luego la cuestión de la igualdad. Yo creo que la izquierda siempre ha tenido un problema con la igualdad. O sea, siempre han entendido igualdad de una manera que a mí me parece que solamente es posible, y nadie lo explica mejor que Hayek. Solamente es posible mediante la coacción, y la coacción ejercida con violencia, que no es la igualdad ante la ley, sino que es la igualdad de resultados, ¿no? Pero la izquierda ahora ya es que directamente el concepto de igualdad no lo utilizan más que como sinónimo de envidia, o sea, es decir, o de rencor. Es decir, cuando ahora oyes a algún político o algún académico de izquierdas hablar de igualdad, por ejemplo Piketty, lo que está diciendo es: despojemos al que tiene de lo que tiene, porque no queremos que lo tenga. No está ni siquiera diciendo: yo quiero que quienes tienen rentas menores crezcan, aumenten. Ni siquiera están hablando de transferencia de rentas, están hablando directamente de despojar de todo ello. Y eso, bueno, pues les ha llevado en lo fiscal a delirios pikettianos, y en lo monetario a que en este momento la izquierda no tiene ninguna política monetaria excepto que desaparezca el dinero en efectivo. ¿Cuál es la política monetaria de la izquierda? Que no haya dinero en el bolsillo de la gente, ya está. Y el resto es identidad. El resto es exaltación de la identidad, con la finalidad de lograr conflicto social. Muchas gracias. Don Francisco. Sí, dos matices sobre este tema de la igualdad. Primero, fíjense que parece que se ha dejado de hablar de las necesidades de la gente, porque yo, a la hora de redistribuir renta, puedo fijarme como objetivo que se cumplan una serie de indicadores mínimos, que la gente pues tenga, según el nivel del país, agua corriente, o que tenga electricidad, que tenga un suelo en su casa que no sea de tierra, o que tenga un coche, o que tenga vacaciones. O sea, hay muchos criterios, ¿no?, que probablemente indiquen un poco más en eso. No, pero aquí no se habla. Aquí es lo que ha dicho Javier. Aquí es: oiga, y yo lo que no quiero es que usted tenga más que yo, simplemente. Esa es la idea. Y esto produce muy malos resultados. Pero fíjense además otra cuestión. Hay que aplicar impuestos o normas para la igualdad. Hay un estudio que, si quieren ustedes consultar, les recomiendo, el publicó hace unos años el Banco de Bilbao, tuvo mucha difusión, sobre la evolución de la desigualdad en España desde la crisis de 2008. El estudio debe ser del año 16, 17, por ahí, no me acuerdo bien. Bueno, la conclusión de este estudio es que el 80%
del incremento del coeficiente de Gini, es la variable que se usa para medir desigualdad, ¿no? Y el coeficiente de Gini creció, efectivamente. Bueno, la tesis de este estudio, que realmente no ha discutido nadie, es que el 80% del crecimiento del coeficiente de Gini de desigualdad se explica por el incremento del paro. Es decir, lo que produce más desigualdad es el paro, en todas partes, y en España clarísimo. Y hay muchos estudios sobre esto. El tema del salario mínimo, por ejemplo. Hay una literatura muy consistente del Banco Mundial que dice que, excepto en niveles de salario mínimo muy bajo, en los demás casos el salario mínimo provoca mayor desigualdad. Provoca mayor desigualdad vía mayor desempleo. Por lo tanto, ni siquiera es claro que estas medidas aumenten la igualdad, porque si yo subo el salario mínimo, si subo los impuestos a las empresas, a las sociedades, y las empresas no se desarrollan y no contratan gente, yo tengo que esperar una desigualdad mayor, no menor. Por tanto, hay una incoherencia allí manifiesta, pero hay incoherencias en multitud de los cálculos que se presentan, pero da la impresión de que es una idea que está planteada ahí y que nadie está dispuesto a discutir. Y si el Banco de España dice, oiga, que sí, mire, que como les dijimos hace un par de años, es que esto de subir el salario mínimo ha dejado en la calle a decenas de miles de personas. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Que echen al gobernador del Banco de España. Esa es la única respuesta que se ha dado. Nadie ha discutido ese estudio, que es muy sólido. Muchas gracias. Pues si os parece, pasamos al turno de preguntas. Tenemos 10-15 minutos. Santi de Dios, muchas gracias. Quería preguntar, y sugerirles el temor a cómo podría afectar a nivel identitario la aplicación de la competencia fiscal y el federalismo en España, teniendo en cuenta nuestras peculiaridades, que una parte del Estado, como por ejemplo Cataluña, hubiera tenido en 2017 la capacidad de recaudar más dinero, tener más información de los contribuyentes, etcétera. O sea, en general, ¿cómo puede afectar a nivel identitario que un madrileño participe menos de los servicios públicos que se financian en Galicia o en Andalucía y viceversa? Bueno, aquí hay un enorme mosquito que ha venido a hacerme compañía. Eso ya existe, o sea, eso ya existe en este momento. Es decir, desde principios de los 2000 las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta y completamente sobre sucesiones, sobre patrimonio, transmisiones patrimoniales, o sea, no tenemos sobre el IVA. Yo no creo que esto sea lo que esté destruyendo España, francamente. O sea, se me ocurren, si me das una pared entera, te la lleno de cosas que están contribuyendo a reducir el vínculo entre españoles o a deslavazar y alejar o a fragmentar España, y la última que pongo al final de todo son los impuestos. Como tampoco ha sucedido nunca jamás que haya habido ningún tipo de fragmentación derivada de lo que decía antes. Aquí cada ayuntamiento tiene unos impuestos distintos y ya está, y no pasa absolutamente nada. El que no le gustan los impuestos de Pozuelo, pues a lo mejor piensa si se va a Boadilla, ¿no? Lo que quiera, ¿no? Entonces, yo no creo que eso sea ningún problema. Los datos de los ciudadanos, las comunidades autónomas los tienen por 20 sitios mucho más eficaces y completos que por... De hecho, es que no tenemos datos fiscales. O sea, nosotros tenemos los datos fiscales de la gente que tributa sucesiones, porque de los que recaudamos nosotros, o sea, sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados.
la gente que tributa IVA, la gente que tributa renta, lo hace en la agencia tributaria. Luego, entonces, de hecho, ahora mismo estamos dando las llamadas ayudas directas y para comprobar si cumplen el requisito de haber reducido su facturación el año pasado un 30%, nos tiene que dar el dato la agencia tributaria, no lo tenemos las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que tenemos, eso sí, son hasta el último análisis que te hiciste de sangre hace 20 años. Eso sí lo tenemos, y tu nota de primero de primaria, esa también. Pero no, yo no le veo que eso exista ni el más mínimo problema. La prueba es que los mayores defensores en este momento de la llamada armonización fiscal, o sea, igualación de impuestos al alza en toda España, en el ranking de fans o de groupies de esto, la primera es María Jesús Montero, los siguientes son Esquerra Republicana de Cataluña, después Junts per Cat. O sea, ellos son los que quieren, tanto que ha habido algún debate interesante en la prensa catalana de gente muy nacionalista que dice: yo no estoy de acuerdo con la armonización porque yo soy tan nacionalista que no quiero igualar en nada. Pero te digo, no me parece que sea ni la más mínima amenaza en este momento para la unidad nacional el hecho de que haya impuestos distintos en las distintas comunidades autónomas, como no lo hay en las ciudades o los pueblos. Yo te diría una cosa, yo alguna vez he planteado incluso la posibilidad de hacer como en el modelo americano, que no haya un impuesto sobre la renta, sino que haya dos. Es decir, que no es que se reparta, sino que haya un impuesto estatal y un impuesto de la comunidad autónoma. ¿Por qué digo esto? Básicamente por un tema de transmitir información al votante, que el votante sepa lo que está haciendo. Si tú tienes un impuesto estatal, es decir, el Estado es dueño de ese impuesto. No tiene que discutir con las comunidades de dame más, dame menos, dame no sé qué. No, el impuesto estatal es igual para todos. Y el Estado con eso luego pues mantiene el ejército, el servicio diplomático, obras públicas, transferencias a regiones más atrás. Y luego tienes un segundo impuesto en el cual cada comunidad autónoma establece su nivel de presión y responde ante la gente. Eso es lo que hablaba antes, Javier, la corresponsabilidad. Eso es fundamental. Es decir, se trata de que el papel del gobernante autonómico no sea decir que recaude el otro y luego yo saco todo lo que quiera. Yo recuerdo, Javier, una cosa que le oí hace muchos años a Aznar hablando con él de esto, y que me dice, pero hombre, es que en este país ser gobernante autonómico es un chollo. Así, con estas palabras. Oye, se trata de echarle la culpa al que recauda y luego yo gasto, porque el gasto da votos y el impuesto los quita. De esta manera se puede hacer, pero creo que crea mucha más confusión, mucha más desafección hacia el país que haya esta situación que no esté clara, que el atribuir corresponsabilidad muy clara a cada comunidad autónoma. Es mi opinión. También un poco por animar aquí a los alumnos que están presentes para que hagan alguna pregunta, porque lo que hemos escuchado es extraordinariamente importante, porque es uno de los ejemplos prácticos de cómo ahora mismo se está gestionando y de cómo y hacia dónde se puede ir en materia de un debate que tristemente desde el año 2014 está enterrado, que es el del sistema de la financiación autonómica, pero también el sistema del modelo fiscal que tiene que tener España. De forma muy breve, hay un punto que me preocupa especialmente en la situación actual, que es el grado de enconamiento que hay en el debate sobre lo perjudicial que es Madrid y cómo habría que, pues esto que es paradigmático del domingo, el documento del Círculo de Economía. Bien, entonces eso me preocupa desde el punto de vista de que es un discurso tan fácil y tan comprable por mucha gente que sería necesario
desmontar, o sea, no solo desmontar, que no es nada difícil desmontar ese informe, sino la creencia de que Madrid actúa como aspiradora, es decir, actúa como succionadora de los recursos y que por tanto lo que hay que hacer es tomar las medidas para que por ejemplo, haya unas reglas comunes para todos, pero que Madrid sea una excepción y que, por tanto, esto se tutele de alguna manera el manejo que se puede hacer de la política fiscal. Entonces, simplemente es poner encima de la mesa la reflexión de que hemos llegado a un punto que creo que es peligroso, es decir, un punto muy complicado, donde además la mayor parte de los que hablan sobre esto el discurso racional lo han dejado a un lado y se han pasado a un discurso político partidista, pero en general donde estamos exacerbando, ¿no?, los autonomismos, y esto es un problema cuando estamos hablando precisamente de federalismo fiscal. O sea, lo que queremos es cuál es el sistema que mejor financia los servicios públicos, que pueda haber unos servicios públicos de enorme calidad, pero que además de eso sea con el coste menor para el contribuyente. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Javier, y me parece que efectivamente es de las cosas más peligrosas y más perniciosas de lo que están agitando. O sea, yo creo que esto, que en realidad es una polémica creada por políticos para poder seguir haciendo su política. O sea, esto es una polémica que no existía en ningún círculo. Existía, fíjate, la otra polémica, que era la de las balanzas fiscales, ¿no?, cuánto se recauda y cuánto se gasta en cada lugar. Pero no existía. O sea, Madrid lleva, insisto, desde 16 años sin impuesto de sucesiones, y no había habido un problema hasta que hay políticos que luego llegan encima al gobierno de la nación, que lo que quieren es prohibirle a Madrid que baje los impuestos, no porque le deseen nada bueno a nadie. O sea, que a Madrid nos coloque nada o nos meta un hachazo fiscal no le va a hacer vivir mejor a ningún valenciano, ni a ningún balear, ni a ningún ceutí. No, es el único beneficiado son los gobiernos de Valencia, de Baleares, de Cantabria, de Cataluña. O sea, es decir, es para que a los políticos no se les note, los políticos de izquierdas no se les note que a ellos sí les gustan los impuestos altos. Claro, para construir ese discurso terminas haciendo algo que inevitablemente se desliza hacia la fobia, hacia, en este caso, once again, madrileñofobia, ¿no? Y te puedes salir más a lo burro, como la ministra de Hacienda, o más elaboradillo, como cuando, o sea, el presidente de Valencia, Ximo Puig, le encarga al IBIE, al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, un estudio para demostrar que Madrid se lo come todo, ¿no? Y le sale 4 tomos que demuestran que no es así, que demuestran, pero muy bien hechos, que la gente que se ha venido a Madrid, lo que decía antes, ha sido buscando oportunidades profesionales, que Madrid ha crecido gracias a un crecimiento orgánico de sus empresas, Y el último tomo es en el cual, oye, ya se sientan, vamos a escribir lo que nos han pedido que escribamos, ¿no? Y entonces, entonces sale una cosa de agresividad hacia Madrid, y que de Madrid no es consciente de cómo lo está absorbiendo todo. Y eso yo creo que es malo. También, y ya con esto termino, porque estos no saben lo mal que iría España si empieza a ir mal Madrid, ¿no? Porque es que aquí miramos las cifras de crecimiento del PIB, o de empleo, o de empresas, o de inversión exterior, y si le quitas Madrid, la foto empeora mucho, ¿no? Luego, en este momento, Madrid, y no digo nada, ese fondo que financia a los servicios públicos fundamentales de las comunidades autónomas, luego hasta por interés propio, interés de cada lugar y de cada persona, vamos, más bien deberían ver con simpatía o tratar de ayudar para que Madrid no fuera a peor, sino que fuera a mejor, pero no ocurre. Sí, un comentario muy breve. Yo he dicho hace muy poco, además,
en Barcelona, dije, hombre, si yo viviera aquí, yo estaría deseando que Madrid bajara los impuestos, porque es mi única garantía de que estos señores no me los van a subir. Pero como residente en Barcelona, a mí me interesa esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que se identifica el interés del político con el interés del hombre de la calle. Y este es un tema que habría que plantearse. Oiga, los políticos quieren tener mucho dinero y recaudar la mayor parte de la renta porque lo gastan ellos y lo manejan ellos. Pero esto no significa que al tipo que tiene una tienda o que es un pequeño profesional o que trabaja en una empresa le vaya a beneficiar para nada. Y esto habría que decirlo. Y esta gente es la que se beneficia de que haya otros que no les suban los impuestos, porque es que si no, ¿qué argumento tengo yo? Si Madrid los sube, ¿qué argumento tengo yo para decirle a estos que me bajen los impuestos? Ya ves, hasta los brutos de Madrid los han subido. O sea que esto es importante, esta idea de políticos, personas, esa identificación simbiótica del hombre con la patria y no sé qué, cuidado. Madrid está muy bien y aquí en el Escorial aún mejor. Estamos ya en el tiempo de descuento, así que si os parece lo dejamos. Ahí hay una. Lo dejamos, tiempo de descuento, pero venga, una última pregunta. El tiempo de descuento todavía se puede jugar. Sí. Si hay una pregunta, adelante. Venga. Además siempre el gol bonito se mete en el último minuto. No había pedido el turno, debo haber hecho algún gesto y tal. Pero yo soy de Valencia y es 100% lo que estás diciendo. Vaya. Lo que es verdad es que se crean redes de intereses alrededor de los políticos de los gobiernos, redes clientelares que financian a los grupos de comunicación, y realmente hay una separación bastante grande entre esos informes y la población. La población, la gente corriente. Valencia tiene unos estupendos impuestos bajos, ¿no? Valencia tenía unos buenos impuestos bajos hasta que los hasta que los subieron y desde entonces pues la cosa no es que haya mejorado, vamos. Pero la población no es consciente de que esté pagando más, que haya habido un salto. La gente cree que estamos igual que antes, que solo han cambiado unos políticos, que se puso el foco en un momento sobre una corrupción que probablemente sería parcialmente cierta y parcialmente supuesta, mi opinión. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias.